¿Deben las iglesias involucrarse en la política? ¿Deben los cristianos formar un partido político? ¿Debe usarse las iglesias para promocionar un partido o un candidato específico? La iglesia y la política es el tema que estaremos tratando en el programa de hoy. Y tenemos como invitado al pastor Otoniel Sánchez Pérez. Otto, gracias por estar con nosotros. Y al pastor Sugel Michelén. Gracias, Eduardo. Sugel, ¿qué invitado tenemos hoy, eh? Sí, pero soy demasiado formal decirle Otoniel. Claro. Pues ese es el nombre de él. Nosotros decimos Otto cariñosamente. Él se llama Rolando Otoniel Sánchez Pérez. Sí, pero Otto es mejor. En un mundo de tanto minimalismo, pues es bueno mejor decirlo así. Ya tú sabes, Sugel. Dile Otto entonces. No, imagínate. Estamos en tiempos de elecciones en nuestro país. Y en muchos países de Latinoamérica, también en los Estados Unidos. ¿Verdad? Un año electoral. Este año es electoral, es verdad. Electoral. Hay muchas personas que quieren ser orientados en relación a qué dice la Escritura, en cuál debe ser el rol de la iglesia y la política, cómo deben participar los cristianos, qué deben hacer, cómo deben orientar su voto. Y queremos que en este programa ustedes nos digan lo que enseña la palabra de Dios acerca de este tema. Me interesaría empezar definiendo primero cuál es el rol de la iglesia. ¿Qué tú nos dirías, Otto? Bueno, ya en otras ocasiones hemos hablado de la función principal de la Iglesia de Cristo. Para resumir y no abundar mucho, algunos creen equivocadamente que la función principal de la Iglesia es la proclamación del Evangelio, predicar, hacer misiones. Pero aunque eso suena muy bíblico, digamos, o algo que realmente muchas personas piensan, no, es más que eso. La función de la iglesia es vivir para la gloria de Dios. Y en el Antiguo Testamento encontramos más de 50 referencias directas donde Dios dice que todo lo que Él hace es para su gloria. Y vivir para la gloria de Dios es viviendo, reconociendo ese señorío, esa grandeza, esa majestad, ese gobierno, esa soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Y que todo lo que nosotros hacemos es inspirado por Él. Después, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el clásico pasaje de Efesios capítulo 1, en el versículo 12, en el versículo 6, en el versículo 12, en el versículo 14, dice que todo nosotros debemos hacerlo para el avance de la gloria de Dios. Y Pablo, diciéndole a los corintios, dice que todo lo que hagamos, sea de comida, de bebida o de cualquier otra cosa, debe ser para la gloria de Dios, reconociendo esa grandeza y esa majestuosidad y ese gobierno de Dios. Entonces, la iglesia vive para eso. Ahora, dentro de esa sombrilla de la gloria de Dios, la iglesia está para proclamar el evangelio, la iglesia está para hacer misiones, la iglesia está para ayudar al prójimo, la iglesia está para promover todo lo que la palabra de Dios nos mueve a decir que sirve para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero básicamente la iglesia está para la gloria del Señor, para vivir siendo resplandecientes luces de ese Señor eterno que mora en gloria. ¿Cuál es entonces, Sugel, la función de los pastores de la iglesia? ¿Cuál debe ser su trabajo en la iglesia? La Biblia compara a la iglesia con un cuerpo y ya eso nos dice de antemano que los pastores no están supuestos a hacerlo todo en la iglesia. Los pastores tienen una labor primordial que es entrenar a los santos, equipar a los santos, dice el Efesios capítulo 4, para la obra del ministerio. De manera que ellos puedan glorificar a Dios en las diferentes áreas y esferas donde se mueven conforme a lo que Otto dice. Exactamente, cuando los pastores están enseñando fielmente la palabra de Dios, están exponiendo lo que verdaderamente la Biblia enseña, ellos están impactando la vida, el corazón de los miembros de la iglesia, les están proveyendo una cosmovisión bíblica y un equipamiento que va a permitir que cada creyente como parte del cuerpo ponga sus dones en operación, no solamente para el beneficio de la iglesia hacia lo interno, sino también hacia afuera. Porque el creyente no solamente es un miembro de la iglesia, el creyente es un papá o es una mamá, es un hijo, es un ciudadano, probablemente trabaja en una empresa. Cuando la iglesia hace su función de enseñar correctamente la palabra de Dios, tú estás preparando y equipando al creyente para que él pueda glorificar a Dios en cada una de esas relaciones que Él tiene como ser humano. Entonces, nuestro papel como pastores primordialmente es enseñar la palabra. Por eso Pablo le llama a los pastores y maestros. Y no son dos oficios. Es el mismo oficio. Es que nosotros pastoreamos enseñando
enseñamos pastoreando. Es difícil tú poder hacer una línea divisoria. Exacto. En esa labor pastoral. El pastor enseña la palabra. ¿Qué ha pasado que esto se ha desvirtuado? Porque vemos a muchos pastores que están haciendo muchas cosas y no es conforme a lo que ustedes dicen. Equipando a las iglesias para vivir para la gloria de Dios, capacitando a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué ha pasado? Bueno, lo que pasa es que muchas veces las circunstancias tienen la tendencia a trazarnos la agenda. Cuando nosotros vamos a Marcos capítulo 1, versículo 29 al 39, vemos que Jesús sana a la suegra de Pedro. Mucha gente viene porque se sanó la suegra de Pedro. Entonces traen endemoniados, personas enfermas, Jesús las sana, Jesús los libera hasta altas horas de la noche, Jesús se va a descansar, al otro día se va temprano a orar y allí va Pedro y le dice, Señor, eso está lleno de personas ahí todavía hay mucha gente que espera que tú sigas haciendo. Y el Señor le dice algo que no deja de impresionarme cada vez que yo medito en eso. Vámonos a otros lugares porque a predicar el Evangelio me ha llamado el Señor. Cuando nosotros vemos eso, después en Hechos capítulo 6, otra vez hay unas circunstancias diferentes, pero son necesidades de las personas, donde había que distribuir alimentos con equidad y entonces dice Hechos capítulo 6 versículo 1 que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos porque las viudas de estos eran desatendidas en la distribución diaria. La iglesia había crecido enormemente en número. En el primer mensaje de Pedro se convirtieron 3,000, en el segundo 5,000, por lo menos había 8,000 personas que eran más, porque algunos autores señalan que pudieran haber entre 22,000 y 35,000 personas porque no se contaban las mujeres y los niños, era mucha gente. Entonces, la iglesia creció más de lo que ellos podían manejar, pero los apóstoles fueron claros en esto. Escojan a ustedes unos servidores que nosotros nos vamos a encargar de la oración y de la palabra, porque no es justo que nosotros descuidemos lo que es nuestra prioridad, la oración y la palabra, para poder equipar a las personas en el ministerio. Entonces, realmente hay muchas cosas que compiten en el ministerio y nosotros los pastores muchas veces nos distraemos. Cosas que no son malas, pero no son la prioridad en el oficio pastoral. No son el llamado esencial del pastor. El llamado esencial, como bien señalaba Sugel, es nosotros equipar a los santos para la obra del ministerio. Cuando Pablo le habla a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 2, en el capítulo 2, verso 2, desde el versículo 1 en adelante, Pablo dice que lo que él recibió del Señor se lo está dando a Timoteo. Y eso encarga a hombres fieles que sean capaces también de empoderar a otros. Entonces mira cómo es la secuencia de Dios a Pablo, de Pablo a Timoteo, de Timoteo a hombres fieles, de hombres fieles a otros. Esto es una prioridad que está claramente definida y nosotros no podemos dejarnos distraer por buenas que sean las causas. Por eso es que tenemos que preparar para que cada persona, según el llamado que Dios le ha hecho, encare en cada una de esas causas. Ahora, perdón, Eduardo, tú preguntaste por qué. O sea, ¿por qué algunos pastores no están haciendo lo que deben hacer? Definitivamente es imposible dar una respuesta que le sirva a todo el mundo, porque pueden haber muchas razones. Muchos quizás no están conscientes de cuál es su llamado esencial. Muchos no están conscientes, no conocen su Biblia, lamentablemente hay mucha ignorancia. Pero yo creo que probablemente una de las cosas que subyace detrás de muchos de estos hombres que no están haciendo lo que tienen que hacer es una falta de confianza en el poder de la palabra de Dios. Si yo creo que la Biblia es la fuerza más poderosa del universo, porque es la palabra viva de Dios, yo no voy a hacer otra cosa que predicar la palabra, porque la palabra de Dios lo que hace es transformar a los pecadores en creyentes. La palabra de Dios ayuda a los creyentes a crecer en madurez, los equipa, como decíamos hace un momento. Mira el caso de Moisés. A Moisés Dios lo manda a Egipto cuando tiene 80 años de edad. Ya Moisés no tenía edad para hacerse el héroe. Y Dios le dice, yo quiero que tú vayas a libertar a mi pueblo. Ajá, ¿y con qué ejército yo cuento? No, yo voy a poner mi palabra en tu boca. Y eso va a ser suficiente. Moisés no fue enviado a Egipto a crear células de contrainsurgencia o para tratar de llegar a un acuerdo bilateral con el faraón. Él tenía simplemente que decir cuál era el mensaje que el Dios del cielo le había dado. Y la palabra de Dios era lo suficientemente poderosa como para liberar al pueblo de Israel. Yo creo que hoy día la gente, los creyentes y muchos pastores, no tienen esa confianza en la palabra. Entonces cuando de repente se le presenta a un pastor la oportunidad de dejar a un lado la iglesia, de dejar a un lado el ministerio,
por ejemplo, para incursionar en política, porque desde esos estamentos uno puede hacer algo, uno puede lograr ciertas cosas. Yo creo que mucha gente, lamentablemente, están dejando a un lado el llamado de Dios de predicar la palabra, creyendo que haciendo directamente política van a poder tener más impacto en la nación. El mismo caso de Moisés que tú dices, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él se pudo haber quedado ahí siendo En el como palacio. el Claro. nieto adoptivo de Faraón Claro. y quedarse Y combatir con ese desde poder el palacio. y pensar, bueno, vamos a combatir desde el palacio, pero él tenía un llamado de Dios a ministrar a su pueblo de una manera diferente y él siguió el llamado de Dios. Entonces se hace un círculo vicioso, porque los púlpitos son débiles, entonces los creyentes son débiles. Y cuando los creyentes son débiles, ya cuando hablamos de la iglesia y la política, porque recuerden que la iglesia no son los pastores, es un cuerpo de personas, de seres humanos que también son ciudadanos. Cuando esos ciudadanos se enfrentan a este tema de la política, van a tener una de dos reacciones. O se van a aislar y van a decir, los cristianos no tienen absolutamente nada que ver con eso, nosotros somos ciudadanos del cielo. O probablemente van a incursionar en la política, pero no con una cosmovisión bíblica, y van a terminar siendo políticos como cualquier político inconverso. Entonces es un problema, es un círculo vicioso. Los cristianos no están siendo entrenados en las iglesias para ser buenos ciudadanos. Entonces, el mensaje a los pastores y a los líderes que están ministrando la palabra es concéntrese en ministrar la palabra. Enseñen. Capaciten a los santos para la obra del ministerio, enséñenle todo el consejo de Dios, de manera que esos santos, habiendo sido preparados, hagan su labor en las diferentes áreas donde se desenvuelven. Las más memorables batallas en el Antiguo Testamento nosotros las encontramos antes de que el pueblo de Dios tuviera un ejército. Vemos las maneras inverosímiles cómo Dios le dio victoria al pueblo. De forma ridícula. Vienen las hordas, las tropas del faraón, y ellos no tuvieron que combatir con las tropas. El mar se cerró y se ahogaron. Se derrumban los muros de Jericó dando 7 vueltas. Dios confunde a los enemigos madianitas y entre ellos se enfrentan. Entonces, pero era que el pueblo de Dios no tenía ejército. Hasta que nosotros como creyentes no entendamos que Dios es suficiente para nosotros lograr hacer lo que Él quiere, entonces nosotros no vamos a tener mucho éxito. Después que viene David, después que viene Saúl, es que se organiza un ejército ya como una nación establecida, con un rey. Pero antes, desde los jueces hacia atrás, ellos no tenían ejército. Por lo tanto, que estaban obligados a confiar en la palabra del Señor. Mira, es difícil hablar de este tema y no pensar en Calvino. Y lamentablemente Calvino en Ginebra su actuación en Ginebra ha sido muy mal interpretada. Y eso es lamentable. Se piensa que Calvino era un dictador en Ginebra y eso no es para nada cierto. Sin embargo, es indudable que Calvino tuvo un impacto profundo, muy profundo en Ginebra, en todo el sentido de la palabra. La pregunta es, ¿cómo fue que Calvino tuvo ese impacto? ¿Qué era lo que hacía Calvino? Él tenía una escuela de política, de ciencia política. Una escuela de cosmovisión. No, una escuela de cosmovisión. No, lo que hacía Calvino, domingo tras domingo y durante los días de la semana, era enseñar expositivamente de un libro de la Biblia. Él tomaba Primera de Reyes y enseñaba versículo por versículo Primera de Reyes, desde comenzaba hasta que terminaba. Calvino enseñó de casi todos los libros de la Biblia. Exacto. Expositivamente. Eso transformó a Ginebra. Entonces, lo que estamos diciendo es a los pastores que nos están mirando, nosotros tenemos un llamado de parte de Dios, y de verdad es un pastor llamado. Si Dios te ha llamado, tú tienes que entender que la esencia de tu llamado es proclamar el evangelio, predicar la palabra, como dice Pablo a los ancianos, en Éfeso, yo os encomiendo a la palabra de gracia, la cual tiene poder para sobreedificaros. La palabra de gracia. Yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Cuál ha sido el desbalance que se ha creado en América Latina por no predicar ese evangelio? O sea, por los pastores no seguir ese llamado esencial, Otto. Cuando tú hablas de desbalance, es que nos alineamos en una posición u otra. Sí, no, los pastores que no han seguido lo que ustedes nos han explicado, no han seguido ese llamado de predicar la palabra de Dios primariamente, sino que se han involucrado en la política, no de una manera bíblica, capacitando a los santos para la obra del ministerio. Yo pienso que tenemos dos extremos. La influencia del fundamentalismo de principios del siglo XX, donde surgió ese movimiento para enfrentar el liberalismo rampante que estaba acabando,
y que estaba azotando, y yo no soy tan severo con el fundamentalismo, yo creo que fue un muro de contención necesario. Sin embargo, nos fuimos un poco más allá, desconectándonos de todas nuestras responsabilidades civiles y sociales. Y muchas cosas se vieron como malas cuando realmente no lo eran malas. La otra reacción es los que fueron víctimas de ese liberalismo, creando fuerzas para combatir, y gente que yo no puedo dudar de su sinceridad, que estaban con una carga para tener un mundo mejor. Y yo pienso que no está mal nosotros poner nuestras cuotas para eso. El problema está que surgieron movimientos como la teología de la liberación, que entendían que la función principal de la iglesia y del evangelio era la redención del hombre de su opresión social en la cual él vive. Figuras como Leonardo Bosch, Gustavo Gutiérrez, Camilo Torres Restrepo, pues esta gente pues se entregaron, y no solamente de corte católico romano, sino que todavía desde México hasta la Argentina nosotros nos encontramos esa huella claramente definida de personas que fueron impactadas por la teología de la liberación, y muchos pastores cayeron presas por el desconocimiento de las escrituras. Y entonces, cuando eso sucede, pues obviamente ni los resultados van a ser permanentes, porque tú estás combatiendo asuntos espirituales con armas materiales. Y dice la escritura que las armas de nuestra milicia no son carnales, no son materiales. Yo no voy a combatir con espada y con ejército, sino es con el respaldo de Dios. Y si nosotros queremos el respaldo de Dios, nosotros tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. Y lamentablemente todavía nosotros vemos personas, aunque no sean de la teología de la liberación, haciendo de otra manera. Por ejemplo, un hermano que no tiene mucho conocimiento bíblico, o un pastor que no conoce cuál es el propósito realmente de Dios para él como pastor, se puede lanzar en descuidar su iglesia local para lanzarse a la política. Pero nosotros sabemos bien que Spurgeon tuvo ofertas políticas y él dijo que no se iba a rebajar, a dejar el púlpito para servir en la corte. Entonces, realmente nosotros tenemos que tener una perspectiva clara, y mantener el balance no es fácil, porque tú recibes fuerza y presión de ambas partes. Vamos a ir a la pausa y vamos a continuar hablando del resultado de no seguir los principios de la palabra de Dios en ese sentido. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Otto, en el segmento anterior veíamos cómo cuando la iglesia se aparta de su llamado esencial, vienen distorsiones, y tú nos hablabas de la teología de la liberación. Yo quiero que tú nos expliques más de este movimiento. Claro, es un movimiento que surge a finales de los años 60 y que caló en gran parte de los países latinoamericanos, con muchas simpatías en países europeos y en algunos sectores de los Estados Unidos. Cuando tú dices simpatía de países europeos, ¿eran países de Europa que apoyaban este movimiento en América Latina? Sí, que lo apoyaban, que lo veían como una ideología emergente para traer bienestar. Algunos investigadores van más allá, dicen que eso surgió como una estrategia del Vaticano entre el Concilio Vaticano II del año 1963 al año 1965 con Juan XXIII, según dice un escritor y un sociólogo llamado David Stoll en un libro que se llama América Latina se vuelve protestante, muy interesante. El caso es que hay diferentes modalidades dentro de lo que es la teología de la liberación, pero algunos de los pilares de la teología de la liberación es la redención social del ser humano, y que sin esa redención social no puede haber una salvación espiritual. Es librar al hombre de la opresión en la cual él vive por una burguesía, y que realmente si él no tiene esa liberación no va a ser completamente feliz. Es revolución social para poder alcanzar una salvación integral. Entonces, realmente la teología de la liberación, como cualquier otro método para redimir al ser humano que no sea en la cruz de Cristo, es infructuoso, porque realmente lo único que libera al hombre es Jesucristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Por eso es que esos movimientos vienen
y se van. Okay. ¿Por qué? Porque no están amparados en la palabra eterna de nuestro Señor Jesucristo. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Entonces, por eso es que en una época fue la teología de la liberación, ahora es el pragmatismo secular y la iglesia emergente. Y siempre van a venir. El evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad. Sí. Son todos estos alternativas paralelas al evangelio, parabíblicas, para tratar de buscar una alternativa ajena a la cruz de Cristo. Y el Señor dice en su palabra, separado de mí, nada podéis hacer. Ok, habiendo explicado ese llamado esencial y esas distorsiones que se presentaron, a mí me gustaría que definiéramos lo que es la iglesia primero, porque el programa se llama La Iglesia y la Política. Cuando decimos la iglesia, Sugel, ¿qué queremos significar con esto? El Nuevo Testamento usa varias figuras para referirse a la iglesia, y todas apuntan al hecho de que nosotros somos una comunidad de personas unidas la una a la otra porque estamos unidos a Jesús. O sea, la iglesia es la esposa de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es un hombre formado, un nuevo hombre formado por judíos y gentiles que ahora forman parte de la misma comunidad de gracia. Y lo que nos une es básicamente el hecho de que nosotros hemos jurado lealtad. Todos hemos jurado lealtad a Dios como nuestro único soberano en la persona de Cristo. Hemos venido a Él en arrepentimiento y fe, arrepentimiento de nuestros pecados, y al estar unidos al Señor, estamos unidos los unos a los otros. Hay iglesia en el sentido universal, la Biblia habla de la iglesia hablando de todo el grupo de creyentes que habita el planeta, todos los cristianos que han habido en la historia, de todas las épocas. Pero mayormente cuando la Biblia usa la palabra iglesia se refiere a la iglesia local, es decir, un grupo que se reúne, se congrega en una localidad con sus miembros específicos, con sus pastores específicos y que deben hacer como iglesia cuando se reúnen lo que el Nuevo Testamento señala. O sea, la Biblia dice la iglesia es la casa de Dios, en 1 Timoteo capítulo 3. ¿Y qué significa eso? Bueno, déjeme ilustrarlo con un ejemplo muy simple. Imagínate, Eduardo, que tu suegra, la mamá de Patricia, llega a tu casa un día. Mi querida suegra. Tu querida suegra. Sí, hay que aclarar eso. Pero sí. De repente tu querida suegra le dice, mira, Eduardo, yo quiero que donde está la habitación de tu hijo varón, ahí ustedes pongan la habitación matrimonial. Y donde está la sala, ustedes cambien estos muebles de sitio. Y ese cuadro no se ve bien ahí. Ustedes deben ponerlo allá. Por más querida que yo sé que tú le quieres mucho a tu suegra, pero por más querida que sea tu suegra, probablemente con todo respeto le va a decir, suegra, querida suegra, recuerde que esta es mi casa. Bueno, la iglesia no es la casa de los pastores, la iglesia no es la casa de los creyentes, la iglesia es la casa de Dios. Amén. Y en esa casa manda Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer en la iglesia cuando se reúne? Lo que dice Dios que debemos hacer. Predicar su palabra, alabar su nombre. ¿Dónde dice Dios lo que debemos ofrendas, hacer? En el Nuevo Testamento, en básicamente. En su palabra, más particularmente en el Nuevo Testamento. Ahora, eso es la iglesia congregada. Pero después que el servicio dominical termina, esa iglesia es dispersada. Y militante. Sí, y militante. Sí. O sea que los miembros de esa iglesia van a sus hogares, van a su hogar y comienzan a funcionar como padres de familia, exactamente, como madre, como hijos, como gente que labora en una empresa, estudiantes y también como ciudadanos de una nación. Y una cosa que debemos aclarar, y que es muy importante, el Señor Jesucristo en un momento dado que le quieren poner una trampa, los fariseos, y le preguntan, ¿es lícito dar tributo al César, sí o no? Ese es el tipo de pregunta que tú no quedas bien parado, no importa lo que tú respondas. Porque si tú dices que sí es lícito, te estaba echando en contra de los judíos, que odiaban ese famoso impuesto que los romanos habían dado, además de que el denario que servía de impuesto tenía la cara del César y decía que César era el Señor. O sea, que era un acto casi de idolatría. Ahora, si decía que no, se estaba tirando en contra del Imperio Romano. Entonces, ¿es lícito dar tributo al César, sí o no? El Señor Jesucristo responde, préstame la moneda. ¿De quién es la imagen? ¿Y de quién es la inscripción? De César. Pues mira, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¡Wow! Eso tiene una implicación tremenda. Porque el Señor está implicando allí, en primer lugar, que los ciudadanos de su reino, del reino de Jesús, debían ser buenos ciudadanos de la nación donde estaban. No importa que esa nación no fuera cristiana, no importa que esa nación tuviera políticas anticristianas. Ese mismo imperio romano persiguió a los cristianos y Jesús está diciendo, mire, yo sé que ustedes van a ser perseguidos por ese mismo imperio, pero ¿saben qué? Paguen los impuestos.
Denle al César lo que es del César, porque el gobierno fue instituido por Dios. Y un mal gobierno siempre será mejor que la anarquía. Así que nosotros debemos enseñar a nuestros miembros en las iglesias a ser buenos ciudadanos de la nación a la que pertenecen por la providencia de Dios. Ahora, al mismo tiempo el Señor dice, pero denle a Dios lo que es de Dios. O sea, no quedemos allí. En otras palabras, fíjense, al decir, dale a Dios lo que es de Dios, ¿sabe lo que el Señor está diciendo? Entre muchas otras cosas, esa imagen que está ahí del César diciendo que Él es el Señor es incorrecta. Hay un solo Dios y Él que está en los cielos. Amén. Si ustedes dan al César lo que es del César, no le están dando a Dios lo que es de Dios, porque el César no es Dios. El César no es Dios, y vuestra alianza primordial es hacia el Dios del cielo. Entonces, ¿qué va a pasar en una nación cuando los cristianos, como la nuestra, que somos democráticos, cuando los cristianos se dispersan y comienzan a funcionar como ciudadanos de esa nación democrática y tenemos foros en los que podemos hablar, tenemos el voto que nos permite elegir a nuestros gobernantes, nos permite elegir a nuestros legisladores? ¿Qué deben hacer los cristianos? A la hora de ejercer ese voto, recordar, vamos a darle a Dios lo que es de Dios. Yo tengo que votar por aquellos candidatos que de una forma u otra puedan promover la agenda que yo entiendo que se parece más a la cosmovisión bíblica. Perdonen que estoy hablando mucho ahora pero en este segmento, pero la pregunta del millón, ¿debemos votar por el menos malo? Cuando tú tienes en las elecciones, siempre preguntan eso, en América Latina y en todas partes del mundo pasa lo mismo. Es que cada vez que tú votas por un candidato, estás votando por el menos malo, no importa quién sea. Porque el único que es perfecto es Jesús. Entonces, siempre que tú vas a elegir a un candidato, estás votando por el menos malo. Sí es correcto que bajo ciertos parámetros tú votes por el menos malo, evaluando a ese candidato a la luz de aquellas cosas que son más importantes. Por ejemplo, puede ser que yo no esté de acuerdo con la forma en que un candidato maneja la economía, pero si él está a favor de matar bebés en el vientre de la madre, no, ahí ya yo no puedo dar mi voto con una conciencia limpia, porque una cosa es, yo no voy a estar de acuerdo con la forma como él maneja la economía, pero la vida humana, eso es un valor demasiado grande. Entonces, un cristiano tiene que pensar muy bien a la hora de dar un voto. ¿Estoy yo votando por una persona que está a favor del aborto, por ejemplo, o que está a favor del matrimonio homosexual? Son agendas que nosotros tenemos que pensar bien por quién estamos votando realmente. Y esos creyentes que por conveniencia económica, política, violan esos principios, ¿qué le diríamos? Bueno, La persona que dice, bueno, yo tengo un amigo en el gobierno y si gana este candidato, yo voy a estar, como decimos nosotros los dominicanos, pegado. O sea, voy a tener ciertas prebendas, ciertos privilegios porque me van a nombrar en el gobierno, me van a favorecer de alguna manera, aunque sea lícita. ¿Qué tú le dirías, Otto? Me va a permitir decir algo más antes de eso. Y es que en algunos lugares, yo he estado en países donde los creyentes han estado muy esperanzados en los partidos políticos. Y donde son activistas y donde se hacen reuniones políticas en los templos. En las iglesias. Yo he podido ser testigo de eso. Y he visto otros que están totalmente desconectados en un fatalismo escatológico donde dice, bueno, yo no puedo hacer nada, todo esto está establecido. Preocuparnos por el mundo en el cual nosotros vivimos es algo que nos compete a nosotros. Y por eso pienso en la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 6. El versículo 3 de ese capítulo 1 dice que Jesús les enseñó durante 40 días lo concerniente al reino de Dios. Y ellos en el versículo 6 le preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es que ellos habían pasado por una estela de sufrimientos. Y vemos que el Señor no los regaña. El Señor podía ser tajante en algunos momentos. A Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás. Pero a ellos lo que le reenfocó, cómo ellos iban a canalizar sus ministerios y cuáles eran sus responsabilidades. Quiere decir que realmente tenemos que tener como punto de partida que el reino de Dios y su justicia es nuestra prioridad como creyentes. Nosotros trabajamos para la eternidad. Nosotros no solamente trabajamos para este mundo. La iglesia en sus roles es una proclamadora del evangelio. Entonces, hay creyentes que por conveniencia o por ideología, si pierden de vista el orden que las escrituras
nos ponen, nos dicen, obviamente van a errar. Porque la única garantía que nosotros tenemos de hacer lo correcto es si nosotros no nos apartamos ni a diestra ni a siniestra del llamado que Dios nos ha hecho. Cuando el Señor llama a Josué en el capítulo 1, le dice y le da una serie de promesas, toda tierra que plante de tu pie será vuestra. Eso va a ser ustedes. Ahora, una sola cosa te digo, que te esfuerces y sea valiente. A veces manejamos mal el texto pensando, esfuérzate y sé valiente para enfrentar a los enemigos. No, esfuérzate y sé valiente para poner por obra la palabra que yo te digo a ti. En otras palabras, lo que el Señor nos está diciendo es que no debemos apartarnos de su revelación, de lo que Él nos ha dicho, que nos mantengamos enfocados, que ya sea que tengamos un tramo de bienestar material aquí en esta tierra o estemos bajo persecuciones con leyes que nos oprimen, si estamos haciendo lo que el Señor nos mandó, estamos bien. Ahora, es sumamente decadente cuando una persona que se diga ser cristiana traiciona lo que el Señor ha dicho en su palabra por una conveniencia particular. Realmente yo pongo en tela de juicio la integridad cristiana de esa persona, porque eso fue lo que hizo Judas. Judas por unas monedas de plata vendió al Señor. ¿Y cómo puede ser posible que una persona que se diga ser creyente porque le prometieron un puesto o porque tiene un trabajo y él tiene temor de que al cambiar el gobierno él pierda su trabajo, él pueda votar por un candidato que abiertamente está en contra de la familia como lo revela la palabra de Dios o está en contra de la vida como lo dice la palabra de Dios? Entonces realmente yo creo que estamos ante una situación que hay que aclarar realmente que nuestra prioridad es con el Señor. Y si nosotros tenemos al Señor como nuestra prioridad, eso tiene sus riesgos. Dietrich Bonhoeffer decía, la salvación nos sale gratis, pero vivir por Cristo nos puede costar la vida. Entonces no digo yo un trabajo, no digo yo otras cosas que realmente nosotros podamos recibir por estar bien conectados con un partido de turno. Entonces, como creyentes nosotros debemos analizar, ver las propuestas de esos candidatos congresionales, los candidatos a la presidencia, para saber lo que ellos piensan. Pero hay un problema. Los candidatos no quieren pasar por ese escrutinio. Dos, como políticos, ellos no se definen. Exactamente. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros como creyentes? Bueno, realmente, para eso están algunos hombres que Dios ha llamado a educar y a orientar al pueblo. Yo pienso que un programa como este ayuda. ¿Por qué? Porque la luz de la verdad no se extingue por completo en ninguna generación. Entonces, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría y escuchar a personas que están investigando y que están constantemente. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a los Estados Unidos, por ejemplo, es muy importante seguir a un individuo que se llama Russell Moore. ¿Por qué? Porque su trabajo, su ministerio, él tiene la sede de su ministerio en Washington, D.C., donde se maneja todas estas leyes, donde se hacen todas estas cosas. Entonces es importante seguir las orientaciones de un hombre que no tiene una teología dudosa, sino que tiene una teología buena. Y sobre base de esa buena teología, de este buen patrimonio bíblico, se puede construir lo que sea porque tiene una buena base. Entonces yo creo que los creyentes deben orientarse y seguir a las personas que Dios le ha dado un poco más de gracia de investigar para ser orientado, porque realmente tu pregunta es sumamente pertinente. Bueno, si yo no sé qué piensan los candidatos, porque los candidatos no se manejan con honestidad, no dicen lo que ellos piensan, pues entonces hay que ver qué dicen creyentes que están o en el mundo de la política, que son verdaderamente comprometidos, hermanos que son politólogos o de carrera o empíricos, que realmente saben manejarse y seguir a esa persona y buscar las orientaciones de ellos. Pero nunca vamos a estar ausentes, aunque ciertamente vemos ciertos tramos en la historia donde Dios ha guardado silencio, donde no encontramos nada. Entonces ahí tenemos que reposar en la soberanía de Dios, y yo creo que hay circunstancias especiales donde nosotros realmente tenemos que descansar. Pero aún así
aún así Dios siempre deja un remanente fiel, un reducto, porque si nosotros ponemos como ejemplo los 400 años de silencio entre el libro de Malaquías y entre el libro de Mateo, como nosotros lo tenemos en nuestras Biblias, aún así surgió un Matatías Macabeo con sus hijos que pudieron traerle cierta luz y cierta soberanía al pueblo, aunque después cayó eso, pero yo pienso que Dios siempre va a dejar un remanente fiel. El asunto está pedirle sabiduría a Dios que nos ayude a discernir eso. Hay una asociación de iglesias cristianas en nuestro país, como ustedes saben, que ha propuesto que cada candidato o publicar lo que piensa cada candidato, ya sea al Congreso o a la presidencia en relación a estos temas, como es la vida, o el aborto, el matrimonio, la familia. ¿Qué ustedes opinan de esto? Bueno, si ellos pueden facilitar esa lista de personas que están a favor de esa agenda de maldad, yo creo que es bueno que nosotros estemos informados para que a la hora de votar lo hagamos con una conciencia limpia. Ahora, yo quería añadir por ese mismo tenor, Eduardo y Otto, porque estamos hablando aquí básicamente de lo que los creyentes deben hacer. Pero tal vez hay personas que nos están mirando a través de la televisión que no necesariamente se identifican con el pueblo evangélico. Y algunos pueden inclusive decir, mira, a mí eso me tiene sin cuidado. Yo, mientras mi economía esté bien, yo no tengo problema que si aprueban el aborto, si lo despenalizan, o si aprueban el matrimonio homosexual. Yo quería decirle a ese tipo de personas de manera particular que lo que estamos hablando aquí también tiene que ver con ellos. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo, el aborto. Cuando en una nación se despenaliza el aborto, esa nación está siendo, desde las leyes, insensibilizada al valor de la vida humana. Y eso tiene consecuencias. Las personas pegan el grito al cielo cuando matan allá afuera a un individuo para robarle un celular. Y uno dice, wow, pero ¿y cómo nosotros hemos llegado hasta ahí? Se ha transitado un largo camino en el que la vida humana comenzó a ser tratada como una basura. Entonces, cuando el hombre... desde los estamentos de legislación, porque no estamos hablando aquí del ciudadano de a pie, estamos diciendo que la legislación, pues aquí se practican abortos clandestinamente y nosotros lo sabemos, aquí hay homosexuales que viven juntos y nosotros lo sabemos, pero estamos hablando del impacto que las leyes tienen sobre una nación. Eso va a afectar el futuro de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos, y aún hasta va a afectar la economía, para aquellos que están muy pendientes de su dinero. En una nación donde el homosexualismo sigue creciendo, donde las relaciones homosexuales se siguen practicando abiertamente, eso es un problema social de enormes proporciones. A mí me molesta, honestamente, cuando yo oigo a los jóvenes decir, no se metan conmigo, que esta es mi vida. Ah, es tu vida. Una muchacha de 14 años se acuesta con el novio, sale embarazada, ¿y de quién es ese problema? Es su vida. No, ahora es un problema para esos padres, ahora es un problema para esa sociedad, para la seguridad social, que tiene que lidiar con un montón de embarazos en adolescentes. Cuando un homosexual tiene prácticas homosexuales y tiene el VIH o tiene incontinencia por causa de relaciones que no fueron diseñadas para eso, o sale con SIDA, eso es un problema social que afecta a todo el mundo. Entonces yo quería decirle a aquellos que nos están mirando, que no necesariamente se identifican con ninguna tendencia religiosa, esto es un problema que nos compete a todos. A todos. Si tú eres dominicano o colombiano o de cualquier nación que en este momento está decidiendo algo a través del voto, tú deberías votar con conciencia, porque eso te implica a ti, eso tiene que ver contigo. Vamos a una pausa para que en el próximo segmento nos sigan orientando acerca de la iglesia y la política. Y ahora, los recomendados. En lo recomendado para el día de hoy, a la luz de lo que hemos visto de cuál es el rol de la iglesia y la política en la sociedad, que la iglesia está llamada a predicar el evangelio de Jesucristo y capacitar a los santos para la obra del ministerio, y estos santos que se desenvuelven en la sociedad, en los diferentes lugares de trabajo, deben cumplir con su función como padres, como esposos, como hijos, como ciudadanos. Queremos recomendar el panel, el gobierno, los líderes y el rol de la iglesia en la esfera política, que tendrá como conferencista a los pastores Sugel Michelén, Otto Sánchez y Fidel Lorenzo, y también a José Antonio Flaquer
del Grupo Acción Cristiana. Esta conferencia será llevada a cabo el lunes 14 de marzo de este año 2016 y será a las 6 de la tarde, hora dominicana. Para ver esta conferencia, tanto en audio como en video, lo pueden hacer accesando a la página de radioeternidad.org. En este último segmento, yo quiero que ustedes nos digan si deben usarse las iglesias para promover o un partido político o un candidato específico. Y puede ser porque ese candidato o ese partido mantenga los principios en los cuales yo creo. ¿Qué tú me dirías, Soto? Bueno, mira, para contestar esa pregunta, voy a apelar a algo que John Stott dice. Él dice que todos somos políticos, en un sentido amplio o en un sentido restringido. En el sentido amplio, todos somos políticos por la etimología de la palabra. Ahora, en el sentido restringido, no todo el mundo es político, porque hay que pertenecer a un partido político o tener la actividad política como algo normal en la vida de esa persona, ya sea afiliado o independiente. La iglesia es política en el sentido amplio, porque está conformada por personas. Y muchas veces las orientaciones que nosotros damos desde el púlpito, algunos desde fuera, o quizás algunos creyentes desde adentro, lo van a tomar como presunciones políticas en el sentido restringido. Pero realmente yo pienso que para nosotros poder orientar a la iglesia en lo que debe ser el voto, nosotros tenemos que orientar a la iglesia en lo que es ser político en el sentido restringido y en el sentido amplio. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo nunca perteneció a un partido político, ni él tampoco, ni sus discípulos tampoco pertenecieron a un partido político. Ahora bien, dentro de nuestras iglesias tenemos hermanos que están en un partido político y tenemos personas que hacen de la vida política su modus operandi y no hay problema con eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros desde el púlpito? Si vamos a endosar a un partido o a un candidato en sentido general, la consagración del púlpito exclusiva es para la proclamación del evangelio. Ahora, cuando tú proclamas la verdad de Cristo, vas a tocar temas políticos. Y cuando tú tocas temas políticos, vas a beneficiar a unos y vas a perjudicar a otros. Y yo pienso que hoy en día estamos viviendo temas muy puntuales y es parte de nuestro rol profético orientar a la feligresía y a todos los que nos escuchan, porque a las iglesias van personas que no son creyentes. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Y nosotros tenemos en este tramo de la vida que nos ha tocado vivir, hay temas muy relevantes y muy puntuales, como es la preservación de la integridad familiar como nosotros la conocemos, a raíz de lo que la palabra de Dios enseña. Porque la evolución en ninguna parte enseña que un hombre y una mujer tienen que juntarse para procrear con un propósito, pero la Biblia sí nos lo dice. Quiere decir que el concepto de familia, que aún los países que se llamaban ateos adoptaron, es a partir de lo que nos enseña las Escrituras. Entonces eso nosotros tenemos que defenderlo y tenemos que enseñarlo, tenemos que defender los preceptos que la Biblia nos enseña y que fueron adoptados por las naciones para llevarnos a los niveles de dignidad y civilización que nosotros tenemos, y eso se está ahora abandonando. Entonces, nosotros tenemos que predicar eso y tenemos que decirle a los hermanos que voten por los candidatos que estén más cerca de esto. Pero el descubrir esos candidatos es una labor de los hermanos. Es una labor de los hermanos. Nosotros no es una labor del pastor desde nosotros el púlpito. No estamos, no debe tomarse el púlpito, porque en el momento en que el púlpito se tome para favorecer un partido político en particular, es un paso para perder su autoridad. Nosotros somos profetas en el sentido de que tenemos que anunciar la verdad de Dios y orientar, instrumentar y poner en los hermanos los principios para que ellos, dirigidos por el Señor, entonces tomen las decisiones que tienen que tomar. No, y que podemos, haciendo eso, podemos cerrar la puerta y el oído a personas que son pecadoras de otro partido. Exacto. Que necesitan el Evangelio. Nosotros estamos aquí para predicar el Evangelio y para llamar a todos los hombres a reconciliarse con el Señor a través de Cristo y su obra redentora. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ser lo más abiertos posible en cuanto a ese aspecto,
para no cerrarle la puerta a nadie, no importa el color de su boleta de partido. Y oye, vivimos en la era de la información. Nosotros tenemos unas ventajas que no teníamos antes. La gente está más informada de lo que uno piensa. Y las informaciones corren como pólvora. Y es un fuego abrasador que es indetenible. Las redes sociales hoy en día son capaces de tumbar gobierno, porque eso fue lo que pasó en Egipto. En Egipto, sí. Y cuando Hosni Mubarak quiso tumbar el internet, ya el daño estaba hecho. Lo mismo pasó en Libia. O sea, que nosotros vivimos en la era de la información, y aunque hay mucha desinformación, también hay una manera de uno percatarse de cómo van las cosas y qué está sucediendo. Una encuesta, una declaración que dijo una persona, tiene que cuidarse mucho porque eso va a correr. Quiere decir que nosotros tenemos una instrumentación hoy en día que es muy poderosa, sobre la cual la palabra de Dios es montada, que son los medios de comunicación, para masificar la verdad. Y fue lo que pasó con Lutero. Dios en su providencia orquestó la reforma, siendo Lutero el líder, con la invención de la imprenta de tipos móviles con Gutenberg. Y eso fue una gran ayuda para masificar la verdad en los días de la reforma. ¿Deben los cristianos formar un partido político? Bueno, en mi opinión, yo pienso que nosotros podemos participar como políticos en el sentido amplio. Todo lo que se hace en un gobierno me afecta positivamente o negativamente. Y entre los cristianos está el empresario, está el obrero, y están los ciudadanos en sentido general de una nación. Como ciudadanos. Como ciudadanos podemos participar. Y John Stott, y vuelvo y lo cito, dice, los creyentes pueden participar en política, pero la iglesia no debe politizarse. La iglesia tiene un rol específico que es vivir para la gloria de Dios, y es la proclamación del evangelio. Es sanar al herido, es rendir esperanza al que no tiene esperanza, y reflejar la imagen de Cristo en sus acciones. En el momento en que la iglesia deja eso para participar en un partido político, vamos a juntarnos varias iglesias y vamos a hacer un partido político de creyentes, nosotros estamos distorsionando la labor profética de la iglesia. Los partidos políticos trabajan para el aquí y el ahora. La iglesia trabaja para la eternidad. Entonces, cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El Señor les respondió diciendo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En otras palabras, yo le voy a dar poder, pero para que ustedes proclamen el Evangelio, que es la real esperanza del mundo. Entonces la iglesia está llamada a predicar el Evangelio, a capacitar a los santos para la obra del ministerio y para que ellos como ciudadanos en las diferentes esferas donde se mueven, actúen conforme a los principios de la palabra de Dios. Yo creo que eso ha quedado sumamente claro en este programa. Sugel, te voy a dar un minuto para que hagas una exhortación en relación a lo que hemos visto, y le voy a dar un minuto a Otto también, para que tú veas lo justo que soy yo. Sí, ya lo estoy viendo. Sí. Nosotros estamos ahora mismo en República Dominicana en un año electoral. Hay otros países de América Latina que también están en la misma situación. Estados Unidos está ahora mismo en una situación en ese sentido muy particular en las elecciones que tienen en noviembre. Y nosotros tenemos que orar al Señor que nos dé sabiduría para poder ejercer nuestro derecho como ciudadano en una forma consciente, prudente y sabia. Informarnos, como decía Otto, para poder dar un voto que no sea por color, sino por valores. Amén. Ahora, pero por otro lado... Por color de partido. Por colores de partido, exacto. Es un asunto de valores. Pero por el otro lado, hay naciones en América Latina que no están ahora mismo en procesos electorales y que ya el secularismo ha avanzado demasiado. Yo quisiera hacer un llamado a las personas que nos están mirando de esas naciones. En primer lugar, que los que son creyentes o los que tienen valores claros, convicciones claras, que hagan lo que tienen que hacer como ciudadanos de una nación. La Biblia dice que los dos mandamientos más importantes es amar a Dios y amar al prójimo. Cuando nosotros promovemos una agenda de sanidad moral en una nación, estamos amando al prójimo. Entonces, en ese sentido, yo le diría a esas personas que están en naciones que ya están bastante dañadas, todavía traten de hacer oír su voz, porque viven en países democráticos. Hay esperanza. No se aíslen, no se aíslen. Okay. Otto, ¿qué tú dirías a nuestros oyentes, bueno, aquellos que nos ven a través de la televisión? Jesús no fundó ningún partido político, no adoptó ningún programa político de su época, pero su mensaje ha sido el marco de referencia de esta humanidad. Sin ejércitos, sin metrallas y sin fusiles, fue capaz
de transformar sociedades transformando el hombre. El problema de las ideologías es que cambian las estructuras, pero los componentes de las estructuras siguen siendo igual. Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, vino para buscar y a salvar lo que se había perdido. El obrero encuentra esperanza en Cristo, el empresario también. El marido alcohólico, cuando viene a Cristo, ya no es alcohólico. Y ese dinero que tenía para gastarlo en lo que no es pan, ahora repercute en dignidad. Quiere decir que Cristo es lo único que nosotros necesitamos para que una nación. Amén. Otto, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, privilegio. Y gracias a ustedes. Nos vemos en el próximo programa.